Si habéis seguido el canal, ya sabéis que he arreglado, modificado o cambiado la pantalla de varias Game Boy. Y si no has seguido el canal, suscríbete y ponte al día. Entre las Game Boy que he modificado, hay varias Game Boy Pocket, a las que he podido añadirles retroiluminación para verlas con poca luz. Pero hubo una versión de Game Boy Pocket que salió originalmente con retroiluminación, la Game Boy Light. No se rompieron la cabeza con el nombre. Se lanzó en 1998 únicamente en Japón, en color plateado o dorado, además de algunas ediciones especiales. Mediante un sistema electroluminescente, la pantalla se ilumina y es posible jugar en la oscuridad, lo que hace la Game Boy Light la primera Game Boy en tener esta prestación. Además, es una consola portátil bastante bonita, no como la que he adquirido yo, que está hecha un asco, pero es la única que me podía permitir. Como se puede ver, la consola está llena de arañazos y con la pintura plateada desgastada. Le falta la tapa de las pilas y por supuesto la pantalla tiene una gran mancha oscura. La pantalla tiene en la parte de delante un filtro polarizador pegado con un pegamento llamado Loca, que significa adhesivo líquido ópticamente claro. Pero una larga exposición al sol directo provoca que el pegamento se queme, bloqueando la pantalla y dañando el filtro. Sí, llevo 3 años reciclando la misma explicación. En este vídeo voy a tratar de reparar y restaurar esta Game Boy Light. Como siempre, empiezo abriendo la consola quitando los 6 tornillos de la parte de atrás. Mientras los quito, os recuerdo que he activado la opción de miembros del canal con la que podréis obtener ventajas exclusivas y me apoyaréis para que siga reparando y modificando consolas. Una vez quitada la carcasa trasera, desconecto el cable de la pantalla y quito los 4 tornillos que sujetan la placa base para sacarla de la carcasa frontal. Para sacar la pantalla, retuerzo un poco la carcasa frontal hasta que puedo sacarla y despegarla de su sitio. La pantalla tiene el panel electroluminescente separado y es fácil quitarlo de la pantalla LCD. Llama la atención en la placa base un aviso de peligro de alto voltaje, ya que la consola tiene un transformador para alimentar el panel electroluminescente. A partir de ahora lo llamaré panel EL porque el electroluminescente es muy largo. Limpio la placa base con bastoncillos y alcohol isopropílico. Tras la limpieza me doy cuenta de que hay un poquito de corrosión en el botón B de la consola, otro poco en esta esquina de la placa base, algo más en el conector negativo de las pilas y también en el conector de auriculares y del adaptador de corriente. No creo que los dos primeros sean un problema, pero voy a desoldar el resto para quitarles el óxido y la corrosión. Para el conector de corriente y el de los auriculares uso un desoldador con bomba de succión, mientras que para el conector negativo solo fundo el estaño. Para que la limpieza sea completa, desmonto el conector de auriculares sacando sus partes metálicas de la base de plástico y saco el conector central del conector de corriente. Sumerjo todas las piezas en vinagre de limpieza que disolverá toda la corrosión. Mientras tanto, desmontaré también el interruptor para limpiarlo por dentro y que haga buen contacto. Lo vuelvo a montar cuando termino. Saco las piezas que tenía sumergidas en vinagre de limpieza y las sumerjo ahora en alcohol isopropílico para eliminar el vinagre y terminar de limpiar las piezas. Finalmente, tras un repaso con un bastoncillo, vuelvo a montar los conectores colocando las piezas en su sitio. Y por último, los vuelvo a soldar a la placa base. Ahora voy a cambiarle el polarizador dañado a la pantalla. Con una cuchilla levanto una esquina del polarizador y voy avanzando hasta quitar toda la pieza. Luego voy echando alcohol isopropílico para ablandar el pegamento y retirarlo con la cuchilla poco a poco. Los restos que quedan los retiro con más alcohol y frotando con una servilleta. El cristal debe estar absolutamente limpio. Al reflejo de la luz se puede ver los restos que quedan y que hay que limpiar. Por fin, tras media hora de trabajo, la pantalla ha quedado bien limpia. Ahora ya puedo colocar el nuevo polarizador. Quito la lámina protectora del adhesivo y pego el polarizador a la pantalla poco a poco, procurando que no queden burbujas. Finalmente parece que la he colocado correctamente. Sin embargo, cuando pruebo la pantalla hay una línea vertical que no funciona. Intento arreglarla dándole con el soldador, pero no lo consigo.
Cuando la examino con el microscopio puedo ver que hay una pista cortada. La intento arreglar con el soldador, pero tampoco lo consigo. Es una pena no haber podido arreglar la pantalla, porque aparte de la línea vertical, se ve muy bien. Hora de pasar al plan B. Usaré la pantalla de esta otra Game Boy Pocket que funciona perfectamente. Mientras la desmonto, os explicaré que la pantalla de una Game Boy Light es la misma que la de una Game Boy Pocket, pero sin el reflector posterior. Así que quitando este reflector, podré usar la pantalla en la Game Boy Light. Con la cuchilla y mucho cuidado, levanto una esquina de la parte de atrás de la pantalla. Se puede ver que tiene una línea oscura, lo que significa que el polarizador sigue en su sitio y solo he levantado el reflector, por lo que continúo poco a poco retirando el reflector procurando no dañar la pantalla. He conseguido retirarlo, pero han quedado restos del mismo y del pegamento. Lo intento limpiar con alcohol isopropílico y un bastoncillo, pero aparte de tardar bastante, el resultado no es nada bueno. Así que voy a retirar el polarizador trasero y sustituirlo por uno nuevo. Voy quitando poco a poco el polarizador empezando por una esquina. Al estar en buen estado, la mayor parte del pegamento no se queda en el cristal de la pantalla. Cuando llego a la altura de los cables, le doy la vuelta y sigo con unas pinzas. Pruebo a ayudarme con un poco de alcohol, pero eso provoca que queden restos de pegamento en la pantalla y no ayuda. Así que sigo solo con las pinzas. La última parte es la más difícil, ya que están los cables muy cerca y son delicados. Finalmente consigo retirar todo el polarizador. Antes de continuar, compruebo que la pantalla sigue funcionando. No se ve muy bien, pero está todo correcto, sin fallar ninguna línea. Así que ahora me dedico a limpiar los pocos restos de pegamento que han quedado pegados al cristal. Lo intento con alcohol, bastoncillos y una servilleta de papel, pero es muy difícil acceder debido a los cables planos de la pantalla. Me voy a lanzar a la piscina y desoldar esta conexión de los cables para poder apartarlos de forma segura y poder trabajar más cómodamente. Ahora ya puedo limpiar la pantalla en profundidad. Con la pantalla bien limpia, coloco el nuevo polarizador y vuelvo a soldar la conexión de los cables planos. Vuelvo a probar la pantalla y esta vez sí funciona correctamente. Por contra, la pantalla tiene un tono más verdoso y es más oscura que la pantalla original de la Game Boy Light. En resumen, he de decidir entre la pantalla original sin una línea vertical o la sustituta en tono verdoso y oscura. Por el momento seguiré con la sustituta, pero guardaré la original por si más adelante decido usarla. Antes de volver a montar la consola, voy a comprobar el voltaje del transformador del panel EL por curiosidad. El multímetro me da una lectura de 62 voltios. No sé si es la correcta, pero desde luego es bastante alta y justifica el aviso que hay en la placa base. La carcasa original no tiene arreglo, así que en su lugar usaré este reemplazo. Es un modelo transparente, algo muy poco visto en el canal, e imita una edición especial de la Game Boy Light, la Clear Skeleton, aunque me han enviado botones negros en vez de botones blancos. Antes de hacer el montaje, voy a limpiar bien el panel EL y colocarlo en la pantalla arreglada. Después coloco el conjunto dentro de la nueva carcasa frontal. Coloco también los nuevos botones de plástico, la nueva cruceta, el nuevo interruptor y los nuevos botones Start y Select. Por mi experiencia, las gomas conductivas nuevas no tienen el mismo tacto que las originales, así que limpiaré estas y las colocaré en su sitio. Por último, colocaré una pieza de goma que mantiene el contacto del panel EL contra la placa base. Solo queda colocar dicha placa base en la carcasa frontal y asegurarla con sus 4 tornillos, sin olvidarme de conectar la pantalla. La carcasa trasera también requiere montaje. Coloco la chapa metálica en la ranura de cartuchos y la atornillo. Coloco también el conector intermedio de las pilas. Y voy a traspasar la pegatina original de número de serie a la nueva carcasa. Finalmente junto a las dos mitades y mientras las atornillo, si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo vídeo. Como último paso, limpiaré bien la pantalla y colocaré el nuevo marco de cristal. La consola ha quedado muy bien. La carcasa de plástico es muy buena, de buena calidad y completamente transparente. Las otras Game Boys que tengo con carcasa transparente tienen un efecto difuso. No queda mal, pero prefiero la transparencia completa.
la pantalla al final ha quedado oscura. Cuesta de ver con luz ambiente. La original se veía mejor, pero al encender el panel EL la situación cambia. La imagen se ve bastante mejor, aunque le falta bastante contraste. No es una iluminación perfecta, pero desde luego es mucho mejor que no tenerla. El consumo de la Game Boy Light con el panel EL apagado es de 0,18 vatios, menor incluso que una Game Boy Pocket normal, seguramente porque usa componentes mejores y más eficientes. Con el panel EL encendido, aunque apenas se aprecia en el vídeo, el consumo es de 0,28 vatios, apenas un poco más que la Game Boy Pocket. Eso la convierte en la Game Boy con pantalla iluminada más eficiente. Aunque evidentemente las pantallas actuales son mejores en brillo y visualización, la Game Boy Light salió en 1998, hace casi 30 años, ofreciendo una solución eficiente para poder jugar en condiciones de poca luz. Después de probar la pantalla sustituta, voy a cambiar a la pantalla original. Tengo que desmontar y volver a montar toda la consola, pero no tardo mucho. A pesar de faltarle una línea vertical, la pantalla se ve muy bien, aunque con el panel EL encendido no hay mucha diferencia con la pantalla sustituta. Al final de todo me quedo con una sensación agridulce. Por una parte, estoy contento de haber arreglado y restaurado una Game Boy Light que estaba en un estado lamentable. Pero por otra, no he podido rescatar completamente la pantalla ni sustituirla por una igual. Pero no todo puede ser perfecto, y aunque a esta consola le falte una línea vertical, se puede seguir disfrutando de ella durante unos años más. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete o hazte miembro del canal.